Gracias, señor presidente. Comienzo saludando a todas las personas presentes en el recinto, colegas, funcionarios del distrito, y un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo, están siguiendo este debate por internet y por las redes sociales. Ese es un debate sobre lo que yo considero una pésima política en materia de transporte público que ha venido aplicando el alcalde Peñalosa durante todos sus años de gobierno, que es el encarecimiento del transporte público. En todos los años el alcalde ha impuesto un alza en las tarifas tanto de Transmilenio como de los servicios zonales del SITP con argumentos falsos que voy a demostrar a continuación, pero también con consecuencias muy graves para los ciudadanos, particularmente para los usuarios del sistema, porque en primer lugar implica un empobrecimiento de la gente en medio de un deterioro de las condiciones sociales de los habitantes de Bogotá. Pero también lleva un efecto muy dañino para el sistema, y es que en la medida en que se aumenten las tarifas del transporte público, va cayendo la demanda, los usuarios tanto de Transmilenio como del SITP, y eso hace que se genere como una especie de ciclo vicioso, porque también afecta el déficit del sistema. Uno de los argumentos que ha usado el alcalde Peñalosa para aumentar las tarifas es que eso sirve para reducir el déficit, y como lo voy a demostrar, a pesar de que las cifras de la Secretaría de Movilidad y de Transmilenio son distintas, ese déficit no se viene reduciendo, no se va a poder reducir con una política de alzas de las tarifas. Esa política del encarecimiento del transporte público aplicada por el alcalde Peñalosa es la forma de atacar un problema cayéndole al eslabón más débil de la cadena. Porque tenemos un problema financiero del sistema de transporte, un déficit. Los ingresos del transporte del sistema no alcanzan para cubrir todos los costos del sistema. Y esto se podría resolver de dos formas, doctor Emre. Una es la fácil, la sencilla, la de ustedes, señora gerente de Transmilenio, que es aumentar las tarifas, y otra es revisar el modelo de negocios que se viene imponiendo en Transmilenio a partir de esa pésima idea de la privatización del transporte público. Comienzo entonces rápidamente mostrando cómo han sido las alzas durante el gobierno del alcalde Peñalosa. Incluyo acá ya el alza anunciada para este año, que es de 100 pesos tanto para Transmilenio como para el SITP. Cuando el alcalde Peñalosa se posesionó, recibió Transmilenio con un pasaje de 1.800 pesos. El 31 de diciembre de este año va a entregar Transmilenio con un pasaje de 2.400 pesos, si aplican esa alza ya anunciada por el gobierno distrital. Y en el caso del SITP, cuando el alcalde se posesionó en enero de 2016, recibió el SITP con un pasaje de 1.500 pesos. Y el 31 de diciembre de este año lo va a entregar a 2.200 pesos. ¿Esto cómo es esa variación o cómo es esa alza de los pasajes comparándolo con otros indicadores como la inflación, pero particularmente con la variación del ingreso por habitante, que es la variable que nos permite definir si esa alza en el transporte público corresponde también con el aumento de los ingresos de los usuarios? Esa alza de estos 4 años, incluida esta del 2019, implicaría para Transmilenio un aumento del 33% de la tarifa del sistema de buses rojos. Y en el caso del SITP sería del 47% en estos 4 años, 33 y 47%. La inflación en ese mismo periodo es del 19%, es decir, que tanto el alza de Transmilenio como el del SITP Servicio Zonal está muy por encima de la inflación de este periodo. Pero ojo con eso, comparemos esta alza o esta variación de las tarifas del sistema con el ingreso por habitante, que es muy fácil de calcular teniendo el crecimiento demográfico de Bogotá y también el crecimiento del Producto Interno Bruto. En estos 4 años, con las proyecciones para el 2019, el ingreso por habitante en Bogotá solo crecería en un 6.7%. Es decir, la tarifa de Transmilenio crecería 5 veces más que el ingreso por habitante en ese periodo, y la tarifa del SITP crecería 7 veces más que ese ingreso por habitante. Por eso uno de los graves problemas de esta política de alzas en las tarifas del transporte público es que se pasa por encima de la capacidad de pago de los usuarios del sistema, y esto tiene graves problemas porque comienza a disminuir la demanda tanto de Transmilenio como del SITP, menos usuarios, menos pasajes, menos ingresos, y eso
eso también impacta negativamente la situación financiera del sistema. Miremos entonces rápidamente las consecuencias de esta política del alcalde Peñalosa. En primer lugar, la más obvia es el empobrecimiento de los usuarios de Transmilenio, que no son ningunos magnates, ni ningunos potentados, ni ningunas personas de altos ingresos. La encuesta de percepción a usuarios de Transmilenio del SITP que hizo la Cámara de Comercio en el año 2016 señala que el 70% de los usuarios de Transmilenio son de los estratos 1, 2 y 3. De cada 10 usuarios, 7 son de los estratos 1, 2 y 3, y en el caso del SITP es peor porque el 86% de los usuarios son de los estratos 1, 2 y 3. Según la misma encuesta, que es del año 2016, el 40% de los usuarios de Transmilenio tienen ingresos mensuales inferiores a 1.500.000 pesos. Y el 13% de esos usuarios tienen ingresos entre 1.500.000 y 2.500.000 pesos. Es decir, no son ningunos potentados y contra ellos es que golpea esta alza de las tarifas. Que repito, se hace en medio de un deterioro de las condiciones de vida de los bogotanos. Durante el gobierno del alcalde Peñalosa todo puede ser peor y han venido aumentando tanto la pobreza como la pobreza extrema y el desempleo. Miremos rápidamente esos indicadores, yo aquí los he también planteado en varios debates. En el caso de la pobreza monetaria, el alcalde Peñalosa recibió la ciudad con una pobreza del 10.4% y ya en 2017, nos falta la cifra del año pasado que debe salir en los próximos meses, aumentó al 12.4%. Todas las cosas pueden ser peor con el alcalde Peñalosa. En el caso de la pobreza extrema, el alcalde recibió a la ciudad con una pobreza extrema del 2% y en 2017 ya había aumentado al 2.4%, cuando en los años anteriores venía con una disminución importante. Y en el caso del desempleo, el último boletín sobre desempleo que tenemos de la Secretaría de Desarrollo Económico, que es para el trimestre septiembre-noviembre, señala lo siguiente. En el año 2015, en el trimestre septiembre a noviembre, el desempleo en Bogotá fue del 8.2%. Ya el año pasado, en el 2018, aumentó al 9.7%. En medio de que las cosas empeoran, que hay más pobreza en Bogotá, más pobreza extrema, más desempleo, el alcalde Peñalosa se le ocurre que para resolver unos problemas financieros la solución es encarecer el servicio de transporte público, cosa que es totalmente equivocada e inconveniente. Transmilenio además tiene una de las tarifas más caras de América Latina. Para hacer esta comparación, la mejor forma de hacerlo, porque las tasas de cambio pueden distorsionar mucho la información, la forma de hacerlo es mirar cuánto representa el pasaje del transporte público respecto al salario mínimo en cada uno de esos países o ciudades. En Buenos Aires, el pasaje del metro en Buenos Aires representa el 4.18% del salario mínimo de Argentina. En Quito el 1.94%, en México, en Ciudad de México, representa el 4.95%, en La Paz el 3.41%, en Lima, metro 4.92%, y en Bogotá, la de Transmilenio, la tarifa representa el 8.69% del salario mínimo diario de Colombia. Es decir, que con respecto al salario mínimo, con Bogotá, los usuarios de Transmilenio pagan unas de las tarifas más caras de América Latina. O sea que con esta nueva alza que ya anunció el alcalde y que desde ya yo exijo que no la imponga, se va a encarecer aún más el transporte público y eso va a empobrecer mucho más a los usuarios de Transmilenio y a los habitantes de Bogotá, cosa que es inaudita. ¿Cuál es el segundo gran problema o la segunda gran consecuencia de esto, señora gerente de Transmilenio y señor secretario de Movilidad? Sobre esto me quiero detener un poco. Es que esas alzas desproporcionadas que no atienden la capacidad de pago de los usuarios refuerzan los incentivos para que las personas se bajen del transporte público y busquen otros modos de transporte como las motocicletas, señor secretario de Movilidad. Y ustedes siempre se repite la misma carreta. La movilidad en Bogotá solo puede funcionar adecuadamente si se logra que más personas se bajen de los modos de transporte particular como los vehículos y las motos y se suban a Transmilenio. Pero resulta que cuando se aumentan los pasajes del sistema,
por encima de la capacidad de pago de los ciudadanos, pues se refuerzan esos incentivos para que la gente se baje de Transmilenio y se suba a otros modos de transporte. Esto lo señalan todos los estudios, y ya en Bogotá varios analistas están estudiando y analizando con cuidado los efectos de estas alzas en el transporte público. Bogotá, ¿cómo vamos? En su último informe de calidad de vida señala lo siguiente, abro comillas: hay una baja accesibilidad para las personas de menos recursos en materia de movilidad y de transporte público, lo cual se refleja en altos tiempos de viaje, alto gasto en transporte respecto a su ingreso, mayor cantidad de viajes a pie e incluso la necesidad de uso de modos alternativos como la moto. Obvio, en la medida en que se va subiendo la tarifa del transporte por encima de la capacidad de pago y el aumento de los ingresos de los ciudadanos, pues el análisis costo-beneficio que la gente hace, me sale más barato, por ejemplo, comprar una moto que subirme al Transmilenio, o con las nuevas aplicaciones tipo Uber, que incluso llaman para el mototaxismo, señor secretario de Movilidad, y se tienen que tomar medidas en contra de este tipo de aplicaciones y de servicios absolutamente ilegales. Pero miremos los datos ya reales de cómo ha variado la demanda de Transmilenio, o sea, el número de pasajeros que Transmilenio mueve con el gobierno de Enrique Peñalosa. Desde el año 2017, por primera vez en la historia de Transmilenio, cayeron los usuarios de Transmilenio. Esos datos que yo tengo acá son cifras oficiales de Transmilenio. Los saqué de unas estadísticas, una presentación que está en la página de Transmilenio, que se llaman Estadísticas de Oferta y Demanda, que publica Transmilenio cada mes. Pues bien, para el año 2017, miren ustedes, en el año 2016, Transmilenio movilizó 702 millones de pasajeros. El año 2017 de 702 cayó a 644 millones de pasajeros. Eso implica una caída de 58 millones de pasajeros menos que movilizó Transmilenio en el año 2017, que en términos porcentuales es una caída del 8%. Y si se suben menos personas a Transmilenio, menos pasajes, menos ingresos, y eso también afecta gravemente el problema financiero de todo el sistema, tanto de Transmilenio como del servicio zonal. El año pasado fue muy conocido, los medios de comunicación divulgaron un estudio de la Superintendencia de Transporte, un estudio con cifras para el primer semestre del 2018. ¿Qué señala ese estudio? Que Transmilenio en el primer semestre del año 2018 perdió 14 millones de pasajeros con respecto al primer semestre del año 2017. O sea que en 2018, en el primer semestre, se mantiene la tendencia observada en el año 2017. El servicio zonal también cayó la demanda. Perdieron en el primer semestre 18 millones de pasajeros según el estudio de la Superintendencia de Transporte. Y el último dato que tiene Transmilenio, que aparece en su página de internet, es el de noviembre. En noviembre, en solo el mes de noviembre de 2018, se mantuvo esa tendencia de una caída en los usuarios de Transmilenio. En noviembre de 2018, comparado con el mismo mes en 2017, Transmilenio perdió 660.000 pasajeros. O sea, viene cayendo el número de personas que se suben al sistema, y eso, repito, es supremamente grave. Menos demanda, menos ingresos, y esto lleva a que, así se aumenten los pasajes, pues los ingresos del sistema van a comenzar a disminuir. El estudio de actualización tarifaria con el que quieren justificar el alza de este año, pues fue un estudio de diciembre del año pasado, ya señala o nos trae cifras que los ingresos del sistema han disminuido, del sistema como un todo, tanto Transmilenio como los buses azules del SITP. Miren ustedes, en 2017 todo el sistema tuvo ingresos por pasajes, por supuesto, de 2.7 billones de pesos. Los ingresos a 2018, según ese estudio de Transmilenio, fueron de 2.4 billones de pesos. O sea que tuvo una caída de 221.000 millones de pesos. Pérdidas en el año 2018 con respecto al año 2017. Entonces aquí deberíamos hacernos todos una pregunta. ¿Por qué caen los ingresos del sistema si en el año 2018 también aumentaron los pasajes tanto de Transmilenio como del SITP, tuvieron un alza de 100 pesos? La respuesta es muy sencilla.
Caen porque cae el número de usuarios del número de pasajeros que moviliza Transmilenio, cae el número de pasajes y en esa medida pues también va cayendo los ingresos del sistema. Repito, en el año 2018 los ingresos de todo el sistema cayeron en un 8%, fueron 221.000 millones menos que con respecto al año 2017. Y el alcalde sale con unas perlas. El alcalde parece que se parara todos los días a decir, bueno, hoy cómo voy a hacer el ridículo. Porque cuando salió el sistema, el estudio de la Supertransporte, entonces le preguntaba al alcalde, oiga alcalde, se cayó la demanda de Transmilenio. ¿Saben qué respondió el alcalde? Por eso es que yo digo que se levanta a ver cómo hace el ridículo. Realmente no es ninguna preocupación que se esté reduciendo el número de pasajeros en Transmilenio. Al alcalde no le preocupa esto, eso es una cita que saqué de Canal Capital. Por el contrario, yo creo que muchos ciudadanos estarían contentos si se reduce un poco. O sea, la caída de los usuarios del sistema es un problema grave. Eso implica además no solamente una pérdida de ingresos, sino también, doctor Bocarejo, que la gente se está bajando del servicio público y se está pasando a otros modos de transporte como las motocicletas, y eso es supremamente inconveniente para la ciudad. Pero bueno, olímpicamente sale el alcalde a decir que eso no le preocupa, que incluso eso puede ser una buena noticia. Es el tipo de persona que nos está gobernando en Bogotá. Esto es increíble y nos lo muestra como el gran técnico, el gran gerente, el gran visionario, un gran visionario que es capaz de decir este tipo de necedades. Perdón, doctor Sarmiento. Señor secretario, por favor, hicimos presencia de los discusión. Con gusto, señor presidente, certificamos el registro del honorable concejal Juan Felipe Bello Carrasco, del honorable concejal Julio César Acosta y de la honorable concejal Signa Rocío Navarro Prada. Buenos días a todos y todas, señor Rocío Navarro, por la votación alternativo presente. Buenos días, honorable concejal. Señor presidente, han sido certificados los registros. Doctor Sarmiento, continúe con el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Miremos ahora entonces las mentiras con las que el alcalde Peñalosa año tras año ha justificado el alza en las tarifas. La primera gran mentira es que el aumento de tarifas, doctor Bocarejo, va a servir para mejorar el servicio de Transmilenio. Hágame el favor. En el año 2016, ahí tengo todos los recortes de prensa, en el Diario de la República publicó un artículo según el cual, abro comillas, según explicó la alcaldía, el ajuste es un primer paso para mejorar la calidad del servicio. Año 2016. Año 2017, un titular de Caracol Radio, con aumento de tarifas vamos a mejorar el servicio en Transmilenio y el SITP, 2 puntos, alcaldía. Y en el año 2018, un titular también de Confidencial Colombia, aumento de tarifas es para mejorar el servicio de Transmilenio, 2 puntos, Peñalosa. Y siempre se echan el mismo cuento. Miremos entonces en realidad con indicadores reales si el alza en las tarifas de Transmilenio y el SITP han servido para mejorar la calidad del servicio. Lo primero que nos muestra la encuesta de percepción ciudadana de Bogotá, ¿cómo vamos?, del año 2018, es que la satisfacción de los usuarios de Transmilenio con el sistema cayó. Todo puede ser peor con el alcalde Peñalosa. Yo pensaba que eso no podía caer más. Cuando el alcalde recibió la ciudad, el nivel de satisfacción, o mejor, el porcentaje de usuarios satisfechos con el sistema era del 19%, año 2015. Para el año 2017, doctor Juan Pablo Bocarejo ya había caído al 13%. Con Peñalosa todo puede ser peor. En el caso del SITP, la satisfacción en el 2016 fue del 32%, en el año 2018 cayó al 25%, datos, repito, de la encuesta de percepción ciudadana de Bogotá, ¿cómo vamos? La calidad del servicio, de acuerdo con el mismo informe. En el caso de Transmilenio, en el año 2018, el 55% de los usuarios encuestados consideraron que el servicio empeoró, desmejoró, y solo el 9% señalaron que mejoró. Y en el caso del servicio zonal del SITP, el 41% de los usuarios consideró que el servicio empeoró y solo el 13% contestaron que el servicio mejoró en el año 2018. En los tiempos de viaje,
cosa que es muy grave, porque además esto, doctor Bocarejo, el transporte digno, el transporte rápido, el transporte cómodo, es un derecho fundamental, digo yo, íntimamente ligado a la calidad de vida de las personas. Es que aquí tenemos personas, yo señalaba la otra vez en un debate de vendedores informales, que a una vendedora informal le toca levantarse a las 4 de la mañana para dejar listo a los niños para ir al colegio y para después tener que aguantarse 1 hora y media en un viaje de Transmilenio, hacinada como sardina enlatada, con largas filas, largos tiempos de espera en las estaciones, pasa el bus que necesita pero está repleto, entonces le toca esperar otra ruta o el mismo bus pero con otra ruta. En fin, eso es un desastre lo que está sucediendo con este sistema. Y miren ustedes, en lo que tiene que ver con tiempos de viaje, de acuerdo con el informe de calidad de vida también de Bogotá, ¿cómo vamos? En el 2015 el promedio de tiempos de desplazamiento en Transmilenio fue de 59 minutos, año 2015. En el 2017 aumentó a 68 minutos. El servicio no ha mejorado, el servicio ha empeorado con esta política de alzas en las tarifas tanto de Transmilenio como del SITP. No han logrado disminuir el grave hacinamiento del sistema. Cuando lo recibió el alcalde en el año 2015 estaba en 6.48 pasajeros por metro cuadrado, cifras que me entregó Transmilenio. En el año 2017, no tengo cifras más actuales, se mantenía en 6.48 pasajeros por metro cuadrado, o sea, como sardinas enlatadas. Y uno de los argumentos a favor de esa licitación del año pasado es que el índice de ocupación va a ser de 7 pasajeros por metro cuadrado, o sea, va a empeorar con respecto a lo que tenemos hoy. Así es como desprecian a la gente porque no les importa las condiciones en las que tienen que viajar a sus sitios de trabajo. En cuanto a articulados varados, voy a pasar rápidamente por estos indicadores, también vienen aumentando. En el año 2015 se vararon 15 articulados por día, ya en el año 2017 había aumentado a 29 articulados por día. Y la inseguridad sí que se ha disparado. Entre el año 2016 y el año 2018, los hurtos a personas en Transmilenio han aumentado en un 811%. Mientras el servicio se encarece, la calidad del servicio se deteriora, y el alcalde Peñalosa tenía el cinismo, o tiene el cinismo, de salir a decir que este tipo de políticas sirven para mejorar la calidad del servicio de transporte. Y lo otro que dice es que esto sirve para reducir el déficit del sistema. Y aquí entonces vamos a un debate de fondo, por lo que decía antes, y es que en la medida en que se suban menos personas al sistema, caen los ingresos y eso también afecta negativamente el déficit. Tenemos un enredo aquí, señora gerente de Transmilenio y señor secretario de Movilidad, porque hay distintas cifras. Yo no entiendo cómo en algo tan sencillo como es el déficit del sistema, un día mandan una cifra, otro día envían otra cifra. Entonces voy a mostrar dos tipos de información que me llegó. El primero es una respuesta a un derecho de petición de la gerente de Transmilenio. Según esa respuesta, en el año 2016, el déficit fue de 660.000 millones de pesos, 661.000 redondeos. En 2017 sí bajó a 593.000, pero ya en 2018 aumentó a 613.000 millones de pesos. Son las cifras que me entregó la gerente de Transmilenio. 2018, a pesar de que aumentan los pasajes, el valor de los pasajes, el déficit no disminuye, sino todo lo contrario, aumenta. El segundo dato que tenemos es de la encuesta del estudio de actualización tarifaria, publicado en diciembre del año, hecho en diciembre del año pasado, porque no lo quieren publicar, o no lo han publicado, deberían publicarlo para que todo el mundo tenga acceso. A mí tuve que conseguirlo, fue presionando a Transmilenio para que me lo enviara, señor Juan Pablo Bocarejo. Entonces miremos, las cifras son distintas, ¿no? En el año 2016 sí concuerdan, porque el déficit, según el estudio, fue de 661.000 millones de pesos. Para el año 2017 cayó muy poquito, prácticamente se mantiene igual, 651.000 millones de pesos, solamente cayó 10.000 millones a pesar del alza de las tarifas. Y ese estudio señala que en 2018 bajaría a 528.000 millones. Pero el mismo estudio también agrega lo siguiente, dice que para este año el déficit del sistema, teniendo en cuenta el alza de 100 pesos, sería de 579.000 millones de pesos, es decir, superior a los 523.000 del año pasado. Y miren esto, doctor Juan Carlos Flores, para el 2020, el mismo estudio de actualización tarifaria, está esa tabla que está ahí,
señala que en el 2020, y aumentando la tarifa también en 100 pesos en ese año, el déficit aumentaría a 806.000 millones de pesos. Y el estudio reconoce que una de las variables por las cuales se presenta esta variación del déficit es porque la demanda del sistema ha venido disminuyendo. Entonces mire usted que ese cuento tan simplón de aumentar tarifas para bajar el déficit del sistema no es tan cierto, porque eso puede llevar a que la gente se baje del sistema y busque otros modos de transporte que sean incluso más baratos. Señor secretario, ofrecemos presidencia honoraria de los concejales. Con gusto, señor presidente, vamos al registro todos los otros años. Dígalo. Alberto González García. Ha sido certificado el registro, señor presidente. Doctor Juan Carlos, gracias, presidente. Doctor Manuel, si me permite, con razón que usted acaba de decir. Doctor Juan Pablo, es que a raíz de este estudio que ustedes proveen, yo tengo una inmensa preocupación que comparto también con la señora Miguel. Y es el hecho de que la empresa que hoy tiene una aplicación para el mototaxismo está en una ofensiva publicitaria muy grande en las últimas semanas. En el cuadrangular del fútbol que acaba de realizarse aquí en el Campín, anunciando hay ya varias vallas en la ciudad. Antes de ayer, una reconocida presentadora de televisión y de radio anunciaba que a través de su cuenta de Twitter, que para poder llegar a una entrevista que tenía con el presidente Duque, había usado una aplicación. No sé si había una publicidad allí o era una cosa que salía espontáneamente. Entonces, doctor Manuel, doctor Juan Pablo, si tuviera allí hay un hecho que merece una especial atención, porque eso, hoy, si usted revisa la voluntad de procesamiento, hay 500.000 personas que han bajado las aplicaciones. 500.000. Y es ilegal, es claramente ilegal. Debo esa inquietud para no seguir interrumpiendo su debate. Pero además atérrese, doctor Juan Carlos Flores, porque en el campeonato que se realizó hace poco, que salió campeón Millonarios, dentro del Campín, que es una infraestructura pública, había publicidad de esa aplicación. Eso es inaudito, una aplicación abiertamente ilegal, y el IRD, que es el dueño del Campín, que administra el Campín, permite que dentro de ese tipo de escenarios deportivos se haga publicidad de una aplicación de mototaxismo que es abiertamente ilegal. Entonces yo me sumo, también lo había señalado ya, a ese llamado de atención que hace el doctor Flores para que se tomen medidas contra este tipo de servicios y contra los demás, ¿no, doctor Bocarejo? Uber, por ejemplo, ahí ya vio la respuesta del viceministro de Transporte, que también debe haber una cancelación de la inscripción de la matrícula del vehículo que se detecte prestando este servicio ilegal. Son mentirosos entonces los argumentos del alcalde Peñalosa cuando justifica el alza del servicio de transporte. ¿Cuál es su propósito real? El de asegurar el negocio, el inmenso negocio que se ha montado alrededor de la privatización del transporte público, particularmente lo que tiene que ver con los buses rojos de Transmilenio. Mientras a los usuarios les va peor con el alcalde Peñalosa, Bogotá peor para los usuarios de Transmilenio, como lo demostré con distintos indicadores. A los operadores privados sí les va muy bien porque sus ganancias aumentan. Bogotá mejor para los negociantes privados de Transmilenio. Ese debería ser el lema de esta administración y de la gerencia de Transmilenio. Bueno, la rentabilidad ya es escandalosa. Un estudio del año 2015 de Transmilenio señala que ese año la rentabilidad de los operadores privados fue el doble de la rentabilidad promedio de las 200 empresas más grandes del país. Hágame el favor, el doble de los operadores privados. Pero miremos entonces cómo les ha ido con Peñalosa, así como vimos ahora cómo les ha ido a los usuarios, veamos cómo les ha ido a los operadores privados. En el año 2015, cuando uno suma todas las utilidades netas de los operadores de troncales, tuvieron utilidades netas un total de 25.154 millones de pesos, según los estados financieros que me envió a mí la gerencia de Transmilenio. 25.000 millones, repito. Para el 2016, sus utilidades netas aumentaron en un 29%, llegando a 32.500 millones de pesos. Y atérrense, colegas,
Para el año 2017, las utilidades netas de estos operadores ascendieron a 58.000 millones de pesos. O sea, 25.000 millones 2015, ya en el 2017 58.000, o un aumento por encima del 80%. Bogotá mejor para los negociantes privados de Transmilenio, peor para los usuarios. Pero como con Peñalosa todo puede ser peor, esta situación se va a agravar, el sistema va a salir más costoso, señora gerente de Transmilenio. Esto ya lo expliqué en el debate que hicimos sobre la licitación. Lo vuelvo a explicar para que toda la gente que nos está viendo lo entienda. ¿Cómo funciona hoy el negocio? Transmilenio garantiza que se remuneren todos los costos del sistema a los operadores privados. ¿Cuáles son los costos del sistema? Primero están los costos de inversión, que es lo que invierten los operadores comprando los buses. En segundo lugar están los costos de operación, el combustible, el cambio de llantas, los salarios, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, la tercera gran partida de los costos del sistema es la rentabilidad que se les garantiza a los operadores privados de Transmilenio. Tres grandes rubros que generan o que son los que cuantifican los costos del sistema. Hoy, ¿cómo funciona este lío de la rentabilidad? Hoy hay un solo concesionario, un solo tipo de contrato de concesión. El operador privado compra los buses y opera los buses. Y sobre la inversión de los buses se le garantiza una tasa de rentabilidad. Es como funciona hoy. Pero con la licitación que se adjudicó el año pasado de las fases 1 y 2 de Transmilenio, el alcalde Peñalosa y la gerente de Transmilenio cambiaron el modelo de negocios. Ya no va a ser un solo contrato de concesión, van a ser dos contratos de concesión. Uno para quien opere para quien suministre la flota y otro para quien opere la flota. Entonces, con ese cambio en el modelo de negocios, el sistema se va a encarecer por una razón muy sencilla, doctor Marco Fidel. Hoy solo se reconoce una tasa de rentabilidad sobre la inversión de los buses. Ahora se le va a reconocer una tasa de rentabilidad sobre la inversión de los buses a quien suministre los buses y otra tasa de rentabilidad a quien opere los buses. Dos tasas de rentabilidad, lo cual lleva a que el sistema sea más costoso. ¿Y por qué va a ser? ¿Y yo en qué sustento esto? No solamente es un argumento teórico, doctor Andrés Forero. El estudio de estructuración de la licitación que contrató Transmilenio a través de la Financiera de Desarrollo Nacional dice que con este nuevo modelo de negocios de dos concesiones, el sistema se va a encarecer en por lo menos 77.000 millones de pesos. Y son cifras conservadoras, pero ya ese estudio reconoce que se va a encarecer el sistema. Y eso implica o un mayor déficit, o tener que subir más los pasajes, o tener que aumentar la plata que sale de los impuestos de los ciudadanos para cubrir este déficit. Esto es inaudito, señora gerente. Un sistema que es bien costoso como el actual y le meten otro intermediario financiero con otra tasa de rentabilidad para que el sistema sea más costoso. Pero además el estudio de actualización tarifaria, el que he citado a lo largo de mi intervención, también señala que ese nuevo modelo va a encarecer los costos. Dice que con ese nuevo modelo de negocios, abro comillas, el costo de las fases 1 y 2 será mayor, cierro comillas. Lo dice el mismo estudio de Transmilenio, dándome a mí la razón, señora gerente. ¿Por qué hicieron este cambio? La señora gerente de Transmilenio aquí en el debate nos dijo que necesitaban dos tipos de contrato de concesión porque era urgente cambiar el modelo para que la empresa que suministrara los buses fuera distinta a la empresa que los operara. Y nos ponía un ejemplo: si hacemos eso y la empresa que opera falla, como ha sucedido con algunas del SITP, pues le quitamos el contrato y ellos no pueden retener los buses porque los buses no es de esta empresa, sino es de otra empresa. Este fue uno de los principales argumentos para hacer el nuevo modelo de negocios. ¿Y qué sucedió, señora gerente de Transmilenio? Que resultaron acoplados los mismos con las mismas. Es decir, las empresas que suministran los buses son las mismas que operan los buses, como lo muestra esa tabla que ustedes encuentran. La voy a leer, la señora gerente me está diciendo que no, pero entonces voy a leer quiénes son. Voy a leer. Lote El Tunal. ¿Cuál fue la empresa que se ganó la provisión de la flota en el Tunal? Estructura Plural Bogotá Móvil Provisión.
¿Cuál fue la empresa que se ganó la operación de ese lote? Estructura Plural Bogotá Móvil Operación. La única diferencia entre los dos es el nombre al final. Son los mismos dueños, son los mismos con las mismas, son las mismas personas, los mismos propietarios. Tengo todos los accionistas de los dos consorcios y son los mismos propietarios, señora gerente de Transmilenio. Le pido el favor que revise esa información y que no se ponga a negar cosas que no son ciertas. Lote América, sigamos, señora gerente de Transmilenio, ya que le entusiasmó el tema. Proveedor de los buses, Masivo Bogotá, proveedor de los buses. ¿Quién se ganó la operación de ese lote? Capital Bus, cuyo propietario es Transmasivo S.A., que es el mismo de la empresa que se ganó la provisión de la flota. Calle 80, Norte y Suba, esos tres lotes se lo ganó el Sistema Integrado de Provisión de Flota SI 2018. ¿Quién lo va a operar? El Sistema Integrado de Operación de la Flota SI 2018, los mismos con las mismas. Finalmente el lote de Usme se lo ganó la Estructura Plural conformada por MC Masivo, Milenio, Misandel, Banquero Torres y Arias Reyes, y la Estructura Plural que va a operar está conformada por los mismos propietarios. Es decir, que los personajes que se quedaron con el negocio de provisión de buses son los mismos que se quedaron con el negocio de la operación de los buses. Ya me lo reconoció, muchas gracias, señora gerente de Transmilenio. Mire lo que dice La Silla Vacía en un artículo. La Silla Vacía fue a consultarle a uno de los operadores que estaba metido en el negocio y el señor le dice, mire, nos presentamos a las dos licitaciones, los mismos con las mismas. ¿Y saben por qué? Abro comillas, dice el señor vocero de ese operador, tratando de buscar la rentabilidad de ambos negocios. Hoy Fanalca, por ejemplo, hoy Fanalca solo se gana la rentabilidad por la inversión de los buses. Por el nuevo modelo de negocios de Peñalosa se va a ganar dos rentabilidades, una por la inversión en los buses y otra por la operación de los buses. ¿Ven por qué yo digo con hechos concretos, Bogotá mejor para los negociantes privados de Transmilenio? A un negocio que era altísimamente rentable que montó el alcalde Peñalosa en su primer gobierno, les mejoró la rentabilidad. Esto es inaudito y eso hace que el sistema sea más costoso y lleva a mayores problemas financieros, como lo señala el mismo estudio de actualización tarifaria. Finalmente, no tengo mucho tiempo en esto, pero hay muchas cosas irregulares en Transmilenio. Vamos a citar otro debate sobre los pagos. Por ejemplo, ustedes saben, yo aquí he cuestionado la prórroga que hizo Petro a los contratos de fase 1 y 2. El primer debate que hice fue sobre eso y mostré cómo eso sí había sido un detrimento patrimonial para la ciudad. Pero Peñalosa volvió a prorrogar esos contratos, doctor Emel, usted lo sabe, porque no fueron capaces de montar rápidamente la licitación. Y cuando los prorrogó, dijo, bueno, pero los prorrogamos, pero como ya les pagamos los buses, entonces le tenemos que reducir la remuneración. Y lo que fijaron en los contratos es que el costo por kilómetro ya pactado, que venía desde antes, se iba a reducir en un 19%. Para hacerlo, contrataron un estudio con la firma Valora. Pues me llegó el estudio de Valora. ¿Y qué descubrimos? Que según las mismas cifras de Valora, no tengo tiempo de detallar, la reducción del costo por kilómetro podría ser mucho mayor que el 19%, podría ser hasta el 25%, garantizándoles a los operadores una rentabilidad, un margen de EBITDA del 9%, que es bastante alto. O sea, pudieron haber reducido más esa remuneración, eso habría mejorado la situación financiera del sistema, pero bueno, estamos en la Bogotá mejor para los operadores privados. Señores órganos de control, voy a presentar una denuncia formal, porque ese otro sí que dice que el costo por kilómetro caería en 19%, no se está cumpliendo. No tengo el tiempo también para explicar el ejercicio, pero cogimos el costo, la remuneración mensual que se le ha dado a los operadores desde que se pactó esa reducción del 19% y no se ha aplicado, doctor Forero. Por ejemplo, para el caso de Express, de Consorcio Express, la reducción ha sido apenas de un 7.6%. El caso de CI 99 es bien llamativo. La prórroga la hicieron en noviembre de 2017, se comenzó a aplicar en diciembre del 2017, o sea, en diciembre ya debió haber disminuido el costo por kilómetro y en vez de disminuir, el costo por kilómetro de CI 99 aumentó. ¿Dónde quedó la tal reducción del 19%?
Los pagos irregulares también a los operadores de la fase 1 y 2 que vienen de gobiernos atrás. La Contraloría, en un hallazgo administrativo, señala que se les remuneraron o sobre remuneraron 22.000 millones de pesos. Ustedes, Transmilenio, dicen que fueron 13.000, pero la Contraloría dice, así sean 22.000 o 13.000, Transmilenio no ha hecho nada por recuperar esa plata. O sea, le pagan de más, no recuperan la plata, pero sí le caen a los usuarios aumentándole las tarifas. Bueno, y lo de Recaudo Bogotá, que también voy a citar un debate sobre esto porque sí es inaudito. También la Contraloría ha encontrado hallazgos porque le pagan por cosas que no están en el contrato, doctor Lozada, a Recaudo Bogotá. Se inventan una figura que se llama ajustes semanales. Les han pagado como 9.000 millones de pesos y esa figura no está en el contrato. Es como si yo le pusiera a regalarle plata. Y recuerden que el señor Óscar Edmundo Díaz, asesor de cabecera de movilidad del alcalde Peñalosa, tuvo una relación de negocios muy cercana con Recaudo Bogotá, hasta se ha reunido en más de 6 ocasiones con Recaudo Bogotá. La propuesta, finalmente, yo insisto, primero, es muy grave que Peñalosa haya dejado amarrado esos nuevos contratos de Transmilenio por 12 o 10 años más. Eso es inaudito, es de las cosas que son daños irreparables para la ciudad. Pero yo insisto en algo. En Colombia casi todos los sistemas de transporte público están quebrados, los modelos Transmilenio. Barranquilla, Pereira, Cali, bueno, todos tienen inmensos problemas financieros, Bogotá. El sistema de transporte que saca la cabeza en Colombia es el de Medellín. ¿Y saben cuál es la característica principal del transporte de Medellín? Además de ser verdaderamente intermodal y no caer en esa absurda idea de que Transmilenio reemplaza el metro, que el operador es público. Y así funciona en Nueva York, funciona en París, en Madrid, que Transmilenio pueda operar y nos ahorramos buena parte de esa tasa de rentabilidad, reducimos los costos del sistema y tenemos un sistema que mejore el servicio y que también sea accesible para los ciudadanos, pero como estamos en la Bogotá mejor para los operadores privados de Transmilenio, el alcalde Peñalosa decide caerle a los usuarios. Desde ya entonces reitero mi llamado, mi exigencia a que el alcalde Peñalosa, el secretario Bocarejo y la gerente de Transmilenio desistan de esa alza anunciada de las tarifas del transporte público. Muchas gracias, señor presidente.